¿Y si te dijera que Dios puede usarte para cambiar el destino de muchas personas, incluso cuando todo parece estar en tu contra? ¿Y si te dijera que lo que hoy parece una prueba imposible es en realidad el escenario perfecto para que su gloria se manifieste en tu vida? La historia que hoy te voy a contar no es solo un relato del pasado, es un espejo de lo que Dios puede hacer contigo. Esther, una joven huérfana, sin recursos y sin esperanza, se convirtió en reina de Persia y fue la clave para la salvación de su pueblo. ¿Casualidad? No, fue el cumplimiento de un propósito divino. Quizá hoy te sientes pequeño, sin voz, sin influencia, pero escúchame bien. Dios no necesita que tengas poder humano, Él mismo es tu poder, y hoy, a través de esta historia, te revelará algo que puede cambiarlo todo para ti. Antes de sumergirnos en este mensaje transformador, quiero que dejes una señal de tu fe en los comentarios. Escribe: Dios tiene un propósito para mí, y deja que esta declaración sea el primer paso en este viaje de revelación. Además, dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, YouTube lleva este mensaje a más personas que lo necesitan. Hoy podría ser la razón por la que alguien reciba la palabra de Dios. Quédate hasta el final, porque hay una enseñanza en la penúltima parte que puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Y ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la respuesta que has estado esperando. Vamos a comenzar. 1. El propósito divino detrás de cada circunstancia. La historia de Esther no comienza en un palacio, comienza con una niña huérfana, sin posición ni poder, criada por su primo Mardoqueo en la lejana Persia. Una extranjera, una mujer sin derechos en una cultura dominada por hombres, una persona común y corriente a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios era parte de un plan mayor. Quizá hoy te preguntas: ¿por qué estoy en este lugar? ¿Por qué Dios me ha permitido pasar por tantas dificultades? Esther podría haberse hecho esas mismas preguntas. Pero lo que ella no sabía era que cada detalle de su vida estaba orquestado por Dios para llevarla al lugar correcto, en el momento preciso. Cuando las circunstancias parecen injustas, Dios sigue en control. La vida está llena de momentos en los que todo parece ir en nuestra contra. Hay temporadas en las que las pruebas parecen insoportables y sentimos que el mundo es injusto. Pero en la historia de la humanidad, y particularmente en la historia bíblica, Dios nos ha mostrado una y otra vez que Él sigue en control. Aun cuando las circunstancias parecen adversas, Dios está moviendo las piezas a nuestro favor. La historia de la reina Esther es una de las demostraciones más poderosas de este principio: la destitución de la reina Vasti. Un evento que parecía injusto. El libro de Esther comienza con un evento que a los ojos humanos parece cruel y arbitrario. Lashkem, reina Vasti, esposa del rey Asuero, es destituida de su posición simplemente porque se rehusó a presentarse ante él y sus invitados en un banquete. Desde una perspectiva humana, esto parece una injusticia. Vasti fue apartada de su reinado y reemplazada de inmediato por el capricho de un rey pagano. Pero Dios ya tenía un plan. La destitución de Vasti abrió la puerta para que Esther, una joven judía, huérfana y sin posición social, fuera elegida como reina. Lo que parecía un acto de injusticia contra una mujer, en realidad era el primer movimiento del propósito divino para la salvación de un pueblo entero. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8. Este versículo nos recuerda que lo que vemos como caos o injusticia, Dios lo ve como preparación. Si la reina Vasti,
no hubiese sido destituida, Ester nunca habría llegado al trono. Dios estaba obrando, incluso cuando nadie lo podía ver. Ester, una huérfana con un destino mayor, Ester no parecía la candidata ideal para ser reina. Era judía en una tierra extranjera, no tenía padres y dependía de su primo Mardoqueo para su sustento. A los ojos del mundo, ella no tenía un futuro prometedor, pero Dios no elige según los estándares humanos. Si Ester hubiera decidido aferrarse a su zona de confort y rechazar la oportunidad de entrar al palacio, habría perdido su propósito divino. ¿Cuántas veces nosotros nos aferramos al miedo y nos negamos a avanzar simplemente porque la situación nos parece incierta? Lo que parecía un proceso cruel y político, la selección de una nueva reina, era en realidad el plan perfecto de Dios para colocar a Ester en la posición correcta en el momento exacto. Nada en la vida de un hijo de Dios es coincidencia. Cada evento, incluso aquellos que parecen duros e injustos, están alineados con el plan del Señor. Cuando las crisis preparan el camino para la bendición, muchos de los grandes milagros de la Biblia fueron precedidos por momentos de crisis. José fue vendido como esclavo antes de convertirse en gobernador de Egipto. Moisés fue abandonado en un río antes de convertirse en el libertador de Israel. David fue perseguido y tuvo que esconderse antes de ser coronado rey. En la historia de Ester hubo una gran crisis. Un decreto de muerte fue firmado en contra de los judíos. Amán, un alto oficial del rey, odiaba a Mardoqueo porque él se negaba a inclinarse ante él. Como resultado, Amán convenció al rey de emitir un decreto para exterminar a todos los judíos en Persia. Imagínate la angustia de Ester al enterarse de que su pueblo estaba sentenciado a muerte. Seguramente, en ese momento, pudo haber sentido que Dios los había abandonado. Pero lo que parecía una crisis, en realidad era el momento donde Dios mostraría su gloria. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Ester tenía miedo. Sabía que presentarse ante el rey sin ser llamada podía costarle la vida. Sin embargo, decidió confiar en Dios y en su propósito. Ella comprendió que no había sido puesta en el trono solo para disfrutar de lujos, sino para cumplir una misión divina. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ester 4:14. Este versículo es un recordatorio poderoso de que cada circunstancia, incluso las más difíciles, forman parte de un plan mayor. Ester no fue elegida reina por casualidad. Dios la puso en esa posición para que pudiera interceder por su pueblo y salvarlo. Dios cambia los decretos humanos. Ester se presentó ante el rey con valentía y gracia, y Dios inclinó el corazón del rey a su favor. En lugar de ser castigada, Ester fue recibida con benevolencia. Luego reveló la maldad de Amán y cómo había engañado al rey para firmar el decreto de muerte contra los judíos. Como resultado, Amán fue ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Pero el problema aún no estaba resuelto. El decreto de muerte seguía en vigor. Según la ley persa, un edicto real no podía ser anulado. Parecía que no había solución. Pero cuando Dios está en control, Él abre caminos donde no los hay. El rey permitió que Mardoqueo y Ester escribieran un nuevo decreto, dando autoridad a los judíos para defenderse de sus enemigos. Lo que parecía una sentencia de muerte se convirtió en una oportunidad para victoria. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Isaías 54:17. Dios no solo libró a su pueblo del peligro, sino que también exaltó a Mardoqueo y a Ester. El día que había sido destinado para su destrucción se convirtió en un día de celebración y victoria. Dios revirtió la historia a favor de su pueblo.
aplicando esta historia a nuestra vida. Quizá hoy enfrentas circunstancias que parecen injustas. Tal vez perdiste un trabajo, una oportunidad, o enfrentas una crisis que parece no tener salida. Pero quiero que recuerdes esto: Dios sigue en control. Cada prueba que estás enfrentando puede ser la preparación para la mayor bendición de tu vida. Si una puerta se cierra, es porque Dios está abriendo otra mejor. Si sientes que has perdido algo, es porque Dios tiene algo más grande para ti. Si enfrentas injusticias, Dios es tu juez y tu defensor. Nada de lo que sucede en tu vida es casualidad. Cada giro inesperado, cada dificultad, cada retraso es parte del plan perfecto de Dios. Confía en el proceso divino. La historia de Esther nos enseña que Dios siempre tiene el control, incluso cuando no podemos verlo. Lo que parecía injusto, lo que parecía un desastre, en realidad era la preparación para una gran victoria. Si hoy sientes que estás en un momento difícil, quiero animarte a confiar en Dios. No temas, no dudes. Dios está obrando a tu favor. Así como Dios usó a Esther para cambiar la historia de un pueblo entero, Él puede usar tu vida para algo más grande de lo que imaginas. Dios está contigo, y cuando Él está en control, la victoria es segura. El llamado de Dios requiere valentía y fe. Cuando Dios llama a una persona, no siempre lo hace en circunstancias cómodas o predecibles. En la Biblia, vemos que aquellos que fueron escogidos por Dios enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su fe y determinación. El llamado de Dios no es para los que buscan comodidad, sino para los que están dispuestos a confiar en Él sin importar el costo. Uno de los ejemplos más poderosos de este principio es la historia de Esther, una joven judía, huérfana, sin poder ni influencia, que fue llamada a convertirse en reina de Persia y más tarde en la salvadora de su pueblo. Su historia nos enseña que responder al llamado de Dios requiere valentía, fe y disposición para atravesar procesos desconocidos. Dios te lleva por un proceso antes de posicionarte. Cuando Esther fue llevada al palacio, no fue coronada de inmediato. Tuvo que someterse a un proceso de preparación de 12 meses. En ese tiempo fue purificada, instruida y moldeada para la posición que Dios tenía para ella. Cada joven tenía que completar un año de tratamiento de belleza, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes y ungüentos. Esther 2:12. Este proceso nos enseña que antes de recibir la corona hay que pasar por el horno de la preparación. Dios no nos entrega grandes responsabilidades sin antes capacitarnos para ellas. Muchas veces queremos las bendiciones sin pasar por el proceso. Queremos la promoción sin la preparación, la victoria sin la batalla, el éxito sin la prueba, pero Dios no improvisa. Si hoy estás en un tiempo de espera, si sientes que Dios te está procesando, no te desesperes. Él está preparando tu carácter para lo que viene. ¿Qué significa ser procesado por Dios? 1. Purificación. Dios nos limpia de actitudes, pensamientos y costumbres que no son compatibles con el propósito que Él tiene para nosotros. 2. Aprendizaje. Dios nos enseña nuevas habilidades, nos da sabiduría y nos moldea para la tarea que nos asignará. 3. Desarrollo de paciencia y confianza. El proceso nos obliga a confiar en Dios, en su tiempo y en sus caminos. Quizá hoy Dios te está pidiendo que te prepares, que confíes, que dejes atrás lo que crees que necesitas y abraces su plan. Porque lo que Él tiene para ti es mucho más grande que cualquier cosa que puedas imaginar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11.
El silencio estratégico de Esther, saber cuándo hablar y cuándo callar. Uno de los aspectos más notables de Esther fue su sabiduría para hablar en el momento adecuado. Cuando fue llevada al palacio, su primo Mardoqueo le aconsejó que no revelara su identidad judía. Esther no había declarado su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo dijese. Esther 2:10. ¿Por qué este detalle es importante? Porque no toda información debe ser revelada antes de tiempo. Hay momentos en los que Dios nos pide que guardemos silencio hasta que llegue el tiempo correcto para hablar. Esther entendió que la sabiduría incluye saber cuándo callar y cuándo hablar. En la vida, muchas oportunidades se pierden porque hablamos antes de tiempo, revelamos planes que aún no han madurado o confiamos en personas equivocadas. Si Dios te ha dado un sueño, un propósito o una promesa, protégelo en oración hasta que llegue el momento indicado. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al final la sosiega. Proverbios 29:11. Esther no solo fue prudente al guardar silencio al principio, sino que también fue estratégica en el momento de hablar. Cuando llegó el tiempo de interceder por su pueblo, no corrió de inmediato al rey. Preparó un plan, esperó el momento perfecto y confió en Dios. La valentía de responder al llamado. Cuando Mardoqueo le envió un mensaje a Esther diciéndole que debía interceder por su pueblo, su primera reacción fue de temor. Ella sabía que presentarse ante el rey sin ser llamada podía costarle la vida. Todo hombre o mujer que entra al rey en el atrio interior sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Esther 4:11. Pero Mardoqueo le respondió, con una de las frases más impactantes de toda la Biblia: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Este fue el momento en que Esther entendió que Dios la había puesto en el palacio con un propósito mayor que solo ser reina. Muchas veces Dios nos posiciona en lugares estratégicos, no para nuestra comodidad, sino para cumplir un propósito divino. Aquí hay una lección clave. El llamado de Dios requiere valentía. Hay momentos en la vida en los que debemos decidir entre la comodidad y el propósito, entre quedarnos callados o hablar, entre escondernos o asumir nuestra misión. Esther pudo haber elegido el miedo, pudo haberse quedado callada, pero decidió confiar en Dios y actuar. Entonces Esther dijo: «Ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca». Esther 4:16. Este es el corazón de alguien que ha decidido confiar en Dios. Una persona que entiende que su vida está en las manos de Dios y que es mejor morir en obediencia que vivir en desobediencia. Conclusión. ¿Estás dispuesto a confiar en el proceso? Dios te está llamando a algo grande, pero antes de la corona viene el proceso. Antes de la victoria viene la prueba. Antes del propósito viene el sacrificio. Esther tuvo que prepararse. Tuvo que guardar silencio hasta el momento correcto. Tuvo que vencer su miedo y responder con valentía. Y ahora te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a confiar en el proceso de Dios, aunque hoy no veas el propósito? ¿Estás dispuesto a permanecer en fe, aunque la respuesta no llegue de inmediato? ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que crees que necesitas y abrazar el plan divino? Si esta palabra ha hablado a tu corazón, quiero que declares en los comentarios: «Señor, confío en tu propósito para mí». Este es tu acto de fe.
Este es tu paso adelante. Si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video y suscríbete, porque lo que viene a continuación puede ser la respuesta que has estado esperando. Dios te está preparando para algo grande. ¿Estás listo? Sigamos adelante. 2. La obediencia que abre puertas. La historia de Esther nos muestra que, más allá del talento o la belleza, la obediencia es la llave que abre las puertas del propósito divino. Cuando Esther fue llevada al palacio, no llegó con exigencias ni con un espíritu de rebeldía. Ella entendió que estaba en un proceso y se sometió con humildad a la dirección de Dios y de las personas que Él puso en su camino. ¿Y qué hizo? Esther, en este tiempo de preparación, obedeció las instrucciones de Mardoqueo, quien le pidió que no revelara su origen judío. También siguió la dirección de Hegai, el encargado de las jóvenes, quien le indicó qué hacer para ganar el favor del rey. Y Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo dijese. Esther 2:10. Aquí hay una gran lección. A veces Dios nos llama a guardar silencio, a esperar, a no adelantarnos. Hay batallas que no se ganan con palabras, sino con estrategias divinas. Cuando obedeces a Dios, encuentras gracia ante los hombres. Esther no solo encontró favor ante el rey, sino que también fue apreciada por Hegai, el encargado del harén. Dios puede hacer que hasta tus enemigos se conviertan en instrumentos de bendición para ti, si te mantienes alineado con su propósito. Tal vez hoy estás en un lugar donde sientes que no encajas, donde no sabes por qué Dios te ha puesto allí. Pero déjame decirte algo. Si obedeces, si esperas en Dios, si sigues su dirección, pronto verás que Él te posiciona en lugares que nunca imaginaste. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Isaías 1:19. Si alguna vez has sentido que Dios te ha llamado a esperar en silencio o a obedecer sin entender, quiero que lo declares en los comentarios escribiendo: Señor, enséñame a obedecer y esperar en ti. Y si este mensaje está tocando tu corazón, dale me gusta y comparte, porque quizá alguien más necesita esta palabra hoy. En el próximo bloque veremos cómo Dios usa la posición de Esther para preparar el escenario de una gran victoria. El lugar donde estás ahora no es un accidente. Dios te ha puesto ahí por una razón. Sigamos adelante. 3. Cuando el enemigo trama el mal, Dios ya tiene la victoria preparada. A lo largo de la historia de la humanidad, el enemigo ha intentado destruir al pueblo de Dios. Y en la historia de Esther vemos uno de los ataques más siniestros. Un decreto de muerte contra los judíos, ideado por un hombre llamado Amán. Amán era un alto oficial del rey Asuero, lleno de orgullo y arrogancia. Pero había algo que lo enfurecía más que cualquier otra cosa. Mardoqueo, el primo de Esther, no se inclinaba ante él. Y vio Amán a Mardoqueo, que ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Esther 3:5. La rabia de Amán no solo lo llevó a querer destruir a Mardoqueo, sino que planeó exterminar a todo el pueblo judío. Un ataque dirigido no solo a una persona, sino a toda una nación. El enemigo siempre atacará el propósito de Dios en tu vida. ¿Has notado que cuando estás a punto de avanzar, cuando Dios te está llevando a un nuevo nivel, es cuando más ataques vienen? No es coincidencia. El enemigo teme lo que Dios va a hacer contigo. Pero aquí hay algo poderoso. Mientras Amán hacía sus planes en secreto, Dios ya tenía preparada la respuesta. Antes de que el enemigo intente destruirte, Dios ya tiene la estrategia para salvarte. Así como Esther ya estaba en el palacio antes de que el decreto fuera anunciado, Dios siempre se adelanta a los planes del enemigo. Tal vez hoy enfrentas una situación que parece imposible, una injusticia, un problema que te amenaza. Pero escucha bien.
Dios ya tiene la respuesta. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Isaías 54:17. Dios pone a sus hijos en posiciones estratégicas. Esther aún no sabía que su papel como reina no era solo un privilegio, sino una misión. Había sido colocada en ese lugar para salvar a su pueblo. Ahora te pregunto, ¿y si el lugar donde estás hoy no es solo por casualidad? ¿Y si Dios te ha puesto allí porque eres la clave para una gran victoria? Declara en los comentarios: Dios me ha puesto en este lugar con un propósito. Si esta palabra está resonando en tu espíritu, no te vayas sin darle me gusta al video y compartirlo con alguien más. Recuerda, lo que el enemigo intenta para mal, Dios lo convierte en bendición. En el próximo bloque veremos cómo Esther enfrenta la decisión más difícil de su vida: arriesgarlo todo por obedecer el propósito de Dios. No te vayas, porque lo que viene es crucial. 4. El momento de actuar. Cuando Dios te llama a tomar una decisión. Hasta este punto, Esther había vivido dentro de la seguridad del palacio. Pero ahora, la crisis alcanzó su puerta. El decreto de muerte contra los judíos era inminente, y ella tenía dos opciones. 1. Permanecer en silencio y salvarse a sí misma. 2. Arriesgar su vida e interceder ante el rey por su pueblo. Mardoqueo envió un mensaje a Esther con una advertencia que cambiaría su destino. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro, y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Hay momentos en la vida en los que Dios nos llama a dar un paso de fe. Esther tuvo miedo. Hablar con el rey sin ser llamada podía costarle la vida. Nadie se acercaba a él sin invitación, ni siquiera la reina. Pero el llamado de Dios era más grande que su temor. Tal vez hoy te encuentras en una encrucijada similar. Dios te está pidiendo que tomes una decisión, que des un paso de fe, que te atrevas a hablar, a actuar, a moverte. Pero el miedo te paraliza. Escucha bien. No es el momento de retroceder, es el momento de confiar en que Dios va delante de ti. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Dios ya había preparado el corazón del rey. Esther no lo sabía, pero su favor ya había sido asegurado. Cuando te alineas con el propósito de Dios, Él te respalda. Esther tomó una decisión clave: ayunar y buscar a Dios antes de actuar. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Ella entendió que su fuerza no venía de su posición como reina, sino de Dios. Y con esa certeza decidió actuar. Tal vez hoy Dios te está pidiendo que des un paso en fe, que ores, que ayunes, que te levantes, porque Él ya ha preparado el camino, pero espera tu decisión. Si esta palabra te está hablando, quiero que lo declares en los comentarios escribiendo: Señor, confiaré en ti y daré el paso de fe. Y no olvides darle me gusta y compartir, porque este mensaje puede ser lo que alguien más necesita escuchar. En el próximo bloque veremos cómo Dios no solo abrió la puerta para Esther, sino que convirtió el mal en victoria. Lo mejor está por venir. 5. Cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Esther había tomado la decisión de presentarse ante el rey, aun sabiendo que podía ser condenada a muerte.
Pero lo que ocurrió en ese momento fue una prueba del poder de Dios para inclinar corazones y cambiar destinos. El rey Asuero, en lugar de rechazarla, extendió su cetro de oro como señal de gracia y favor. Cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella halló gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en su mano. Ester 5:2. Cuando caminas en obediencia, Dios cambia los corazones a tu favor. Ester no tenía poder humano para cambiar el decreto del rey, pero tenía algo más grande: la gracia de Dios. Tal vez hoy sientes que hay puertas cerradas en tu vida, que hay personas que parecen ser obstáculos en tu camino, pero cuando Dios decide abrir una puerta, nadie la puede cerrar. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis 3:8. Dios no solo le concedió favor ante el rey, sino que también le dio sabiduría para actuar con estrategia. En lugar de apresurarse a hacer su petición, Ester invitó al rey y a Amán a un banquete. Ella entendió que la guerra no se gana con desesperación, sino con estrategia y dirección divina. Dios te da la sabiduría para moverte en el tiempo correcto. ¿Cuántas veces hemos arruinado una oportunidad porque hemos hablado antes de tiempo o hemos actuado impulsivamente? Ester esperó el momento exacto. Si Dios te ha puesto en una posición estratégica, espera su tiempo. No te adelantes, no te desesperes. Él abrirá el camino en el momento preciso. Tal vez hoy Dios te está diciendo: no temas, porque yo voy delante de ti. Yo abriré la puerta y te daré la estrategia. Si este mensaje resuena en tu corazón, escríbelo en los comentarios. Señor, confío en tu tiempo y en tu estrategia. Y recuerda dar me gusta y compartir este video, porque Dios está usando este mensaje para tocar más vidas. En el próximo bloque veremos cómo Dios dio la vuelta a la historia y convirtió el ataque del enemigo en una gran victoria. No te pierdas lo que viene. Lo mejor está por suceder. 6. Cuando el enemigo cava su propia trampa, Amán pensó que su plan estaba funcionando. Había logrado convencer al rey de emitir un decreto de muerte contra los judíos, y ahora disfrutaba de la confianza del monarca. Lo que no sabía era que Dios ya estaba preparando su caída. La soberbia de Amán lo llevó a planear algo aún más cruel. Mandó construir una horca de 25 metros de altura para colgar a Mardoqueo. Él estaba convencido de que su enemigo estaba derrotado, pero Dios tenía otros planes. No te entremetas con el maligno, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Proverbios 24, 19, 20. Cuando el enemigo cree que tiene la victoria, Dios ya ha escrito otro. Final. Esa misma noche Dios perturbó el sueño del rey. No podía descansar y pidió que le leyeran las crónicas del reino. Allí descubrió que Mardoqueo había salvado su vida al denunciar una conspiración, pero nunca había sido recompensado. En ese momento, el rey preguntó: ¿qué honra o qué distinción se ha dado a Mardoqueo por esto? Ester 6:3. Nada se le había dado, pero Dios se encargaría de eso. Justo cuando Amán entró para pedir que ejecutaran a Mardoqueo, el rey le hizo una pregunta inesperada: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Ester 6:6. Amán, cegado por su orgullo, pensó que el rey hablaba de él y describió una gran recompensa: que vistieran al hombre con ropas reales, que lo pasearan en el caballo del rey, que alguien importante proclamara su honor en la ciudad. El rey aceptó la idea, pero luego le ordenó a Amán que hiciera todo eso con Mardoqueo. Dios cambia los roles. Los que te querían destruir verán tu honra.
Amán tuvo que humillar a quien quiso destruir. Dios le dio la vuelta a la historia. Aquí hay una gran enseñanza. El enemigo puede planear tu caída, pero Dios ya ha escrito tu victoria. Jehová pelea por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. ¿Has pasado por momentos donde parece que todo está en tu contra? No temas. Dios ya ha escrito el desenlace. El enemigo no tiene la última palabra. Si crees que Dios está peleando por ti, quiero que escribas en los comentarios: Dios cambiará mi historia para bien. Dale me gusta y comparte este video, porque alguien más necesita escuchar esta verdad hoy. En el próximo bloque veremos el momento culminante, cuando Esther revela la verdad y Dios ejecuta su justicia. Lo mejor aún está por venir. No te lo pierdas. 7. La verdad sale a la luz. Cuando Dios te da el momento exacto para hablar, Esther había esperado pacientemente el momento perfecto para revelar la verdad. Sabía que su vida estaba en peligro, pero también sabía que Dios le había dado gracia ante el rey. En el segundo banquete, el rey le hizo una pregunta crucial. ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. Esther 7:2. Este era el momento que Esther había estado esperando. No se apresuró, no habló antes de tiempo, pero cuando llegó la oportunidad, usó su voz con valentía. Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y, si place al rey, sea mi vida dada por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Esther 7:3. Esther reveló que ella misma era judía y que un decreto real estaba condenando a su pueblo a la muerte. La verdad siempre triunfa sobre la mentira. Cuando el rey preguntó quién había hecho semejante maldad, Esther señaló a Amán. El enemigo y adversario es este malvado Amán. Esther 7:6. El rostro de Amán se llenó de terror. Su plan había sido descubierto. Dios expone la injusticia en el momento adecuado. Quizá has sentido que el enemigo ha levantado mentiras contra ti, que la injusticia ha gobernado en tu contra. Pero escucha bien, Dios es un Dios de justicia. No hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. Si alguien ha hablado contra ti, si has sido víctima de la injusticia, no te preocupes. Dios se encargará de traer la verdad a la luz. Amán intentó suplicar por su vida, pero ya era demasiado tarde. La sentencia de muerte que él había preparado para Mardoqueo ahora caería sobre él mismo. El que cava fosa caerá en ella. Proverbios 26:27. Cuando Dios pelea por ti, el enemigo es derrotado. Amán fue colgado en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Dios cambió el destino en favor de sus hijos. Si hoy estás esperando justicia en alguna área de tu vida, confía en Dios. Escribe en los comentarios: Dios es mi justicia y Él me defenderá. Dale me gusta y comparte este video, porque alguien más necesita escuchar esta verdad hoy. En el próximo bloque veremos cómo Dios no solo trae justicia, sino que cambia un decreto de muerte en un decreto de vida. Lo mejor aún está por venir. Sigue atento. 8. De decreto de muerte a decreto de vida. Cuando Dios cambia el destino, el enemigo había sido derrotado, pero el problema aún no estaba resuelto. El decreto de muerte contra los judíos seguía en vigor. Según las leyes de Persia, un edicto real no podía ser revocado ni siquiera por el propio rey. Parecía que no había solución, pero Dios tenía. El rey Asuero le entregó a Esther y a Mardoqueo su anillo real, dándoles autoridad para escribir un nuevo decreto. Dios no solo libró a su pueblo, sino que les dio poder y autoridad. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Esther 8:8. Cuando Dios actúa, Él no solo te libra,
también te da autoridad. Ester y Mardoqueo escribieron un nuevo decreto. Los judíos tenían derecho a defenderse de cualquier ataque. El mismo día que el enemigo había marcado para su destrucción, se convirtió en el día de su victoria. Los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Ester 8:16. Tal vez has enfrentado temporadas difíciles, donde el enemigo intentó destruirte, pero Dios no solo te librará, sino que te dará autoridad sobre aquello que quiso destruirte. Lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo está usando para tu bendición. Dios cambia tu luto en gozo. El pueblo que había estado destinado a morir ahora celebraba con alegría. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Salmos 30:11. Dios es experto en transformar lo que parece una derrota en una gran victoria. Él es el Dios que escribe un nuevo final para tu historia. Si crees que Dios está cambiando tu historia, decláralo en los comentarios escribiendo: Dios está reescribiendo mi destino para bien. Dale me gusta y comparte este video porque alguien más necesita escuchar esta promesa hoy. En el próximo bloque veremos cómo este milagro dio origen a una de las mayores celebraciones del pueblo de Dios, la fiesta de Purim. Dios no solo cambia la historia, Él nos da razones para celebrar. No te pierdas lo que viene. 9. Purim. Cuando Dios convierte la prueba en celebración, lo que había comenzado como un decreto de muerte se convirtió en un motivo de alegría y victoria. El pueblo judío, que había sido condenado al exterminio, ahora celebraba su liberación con gozo. Fue en este momento que nació la fiesta de Purim, una celebración que hasta el día de hoy los judíos conmemoran como el día en que Dios les dio la victoria sobre sus enemigos. Y que estos días fuesen recordados y guardados en cada generación, familia, provincia y ciudad, y que estos días de Purim no se pasasen entre los judíos y que su memoria no cesase entre su descendencia. Ester 9:28. Dios convierte cada prueba en un testimonio. Cada vez que el pueblo judío celebra Purim, recuerdan que Dios peleó por ellos, que la victoria vino en el momento en que todo parecía perdido. Tal vez hoy sientes que estás en medio de una batalla. Quizá hay un decreto en tu contra, problemas, dificultades, momentos de incertidumbre, pero escucha bien, lo que hoy es una prueba, mañana será tu testimonio. El llanto puede durar en toda la noche, pero la alegría llega por la mañana. Salmos 35. Dios está escribiendo una historia de victoria en tu vida. No importa lo que el enemigo haya planeado contra ti, Dios ya ha preparado tu liberación. Y cuando llegue tu victoria, no olvides celebrar, no olvides testificar, no olvides dar gloria a Dios. El enemigo pensó que destruiría a los judíos, pero Dios lo usó para exaltarlos. Amán cayó en la misma trampa que preparó para Mardoqueo. Ester, una huérfana sin posición, se convirtió en la salvadora de su pueblo. Mardoqueo, quien antes era solo un hombre fiel, fue exaltado y tomó el lugar de Amán en el reino. Dios no solo te librará, sino que te llevará a un nivel mayor. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. Si hoy crees que Dios está convirtiendo tu prueba en una victoria, quiero que lo declares en los comentarios escribiendo: Dios convertirá mi prueba en testimonio. Dale me gusta y comparte este video porque muchos más necesitan escuchar este mensaje de esperanza. Ahora nos queda el último bloque, donde concluiremos con una poderosa reflexión final y una llamada a la acción. Quédate hasta el final, porque lo que viene es clave para tu vida. Tu propósito es más grande de lo que imaginas. Has llegado hasta aquí, y eso significa que algo en esta historia ha tocado tu corazón.
no es casualidad. Así como Esther fue posicionada en el lugar correcto en el momento exacto, Dios también te ha traído hasta este video porque quiere hablarte. La historia de Esther no es solo un relato del pasado, es un reflejo del plan de Dios en tu vida. Quizá hoy te sientes pequeño, como Esther cuando era solo una huérfana. Tal vez enfrentas ataques como Mardoqueo, sintiendo que el enemigo ha lanzado decretos contra ti. O puede que Dios ya te haya puesto en un lugar estratégico, pero aún no has dado el paso de fe. Déjame decirte algo. Tú no estás en este mundo por casualidad. Has nacido con un propósito, y Dios te ha colocado donde estás, porque tiene un plan mayor para ti. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una Jeremías 29:11. Esther pudo haber permanecido en silencio, pudo haber tenido miedo, pudo haber dudado, pero decidió confiar en Dios y actuar. Ahora es tu turno. Dios está llamándote a confiar, a creer, a dar un paso en fe. Tal vez este es el momento para el que has llegado al lugar donde estás. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Antes de que te vayas, quiero pedirte 3 cosas. 1. Comenta: Dios tiene un propósito para mí. Es una declaración de fe, un compromiso con lo que Dios quiere hacer en tu vida. 2. Dale me gusta a este video, porque con un solo clic estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Tú puedes ser el canal de bendición para alguien más. 3. Suscríbete y comparte este video. Muchos no tienen iglesia ni apoyo espiritual, pero este contenido puede ser una luz en su vida. Ahora, antes de salir de este video, haz algo diferente. Cierra los ojos por un momento, respira profundo, deja que la música llene tu espacio y en silencio habla con Dios. Dale gracias, entrégale tus miedos, pídele dirección, no pauses el video aún. Quédate en este momento de paz y comunión. Dios te está hablando, escúchalo. Que la paz del Señor te acompañe y recuerda, tu historia aún no ha terminado. Dios sigue escribiendo tu propósito. Nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.